Buenas tardes, mi nombre es Daniel. En este video les vamos a hablar de la función que viene siendo la aplicación de Jira Software. Lo vamos a analizar con lo que es un Scrum, que ya lo hemos visto en videos pasados. Para esto vamos a volver a explicar qué es un Scrum para alguien que no lo sepa. El Scrum es un marco que permite el trabajo colaborativo entre equipos. Al igual que un equipo de rugby, de donde proviene su nombre, cuando se entrena un gran partido, Scrum anima a los equipos a aprender a través de las experiencias, a autoorganizarse mientras aborda un problema y a reflexionar sobre sus victorias y derrotas para mejorar continuamente. Para usar Jira Software lo vamos a usar con Scrum. Vamos a hacer un Scrum dentro de este software. El paso 1 que tenemos que hacer es crear un proyecto de Scrum. Cuando se haya creado una cuenta de Jira Software e iniciado sesión, ustedes tendrán la opción de seleccionar una plantilla de la biblioteca llamada Scrum. Para este paso nosotros ya lo hicimos aquí. Este es nuestro Jira Software y este es nuestro proyecto Scrum. El paso 2 es crear historias de usuario o tareas en el backlog. El backlog es este que se muestra aquí. Dentro de aquí tenemos un apartado que son incidencias. Estas incidencias son los elementos de trabajo como las historias de usuario, las tareas, los errores. Estas incidencias nos sirven para crear algunas historias de usuario con la opción de creación rápida en el backlog. Es para implementar una serie de trabajos para asignarlos a épicas y sprint, los cuales vamos a analizar más adelante. Aquí vamos a aprender a utilizar Scrum con Jira. Vamos a decirles algunas instrucciones y herramientas básicas sobre cómo dirigir un proyecto basado en Scrum. Por ejemplo, para continuar, una vez que hayamos creado el proyecto, nos vamos a dirigir a la opción de Backlog. Una vez aquí, esto también se conoce por el producto y está dentro de aquí, contiene una lista continua de los elementos de trabajo potenciales de tu equipo en relación al proyecto que necesitas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas actividades ya propuestas. Son las que yo usé, pero más adelante vamos a agregar más para que vean el funcionamiento. Dentro de aquí vamos a hacer creación de historias de usuario. Estas creación de historias nos van a ayudar a los usuarios de nuestro equipo a organizar su mantenimiento y su trabajo de sprints para llevar el avance continuo, ya sea semanal, mensual, quincenal, según como sea la metodología del trabajo que tú tengas. Las historias de usuarios se utilizan para describir elementos de trabajo en un lenguaje no técnico y desde la perspectiva de un usuario. Por ejemplo, como un tipo de usuario final. En cada tarea que aquí se muestra, por ejemplo esta, vamos a agregar en una descripción el cómo quiero que se haga. O sea, como yo tipo de usuario, por ejemplo, como yo usuario final de la aplicación que se vaya a desarrollar, quiero un objetivo. Por ejemplo, vamos a abrir esta. Aquí en la parte derecha nos salen las opciones. Y aquí en la descripción vamos a agregar yo como usuario final, por ejemplo. Esperen. Por ejemplo, aquí en la descripción vamos a agregar yo como usuario final. Aquí en la parte de abajo, quiero o necesito algún objetivo en especial. Y aquí abajo vamos a agregar por qué necesitamos eso, qué beneficio nos ofrece o por qué es tan primordial que nosotros tengamos esa herramienta. También abajo de esta descripción de cada tarea tenemos que agregar unos criterios específicos mínimos
para que esta tarea se finalice con éxito. Es la parte importante de la descripción de una tarea. Poner el yo como usuario, como líder, como gerente, como administrador. Quiero tal objetivo para lograr tal final. Una tarea finalizada, un proyecto finalizado. Sí, dependiendo de cada tarea vamos a ver eso. Por ejemplo, otra cosa que vamos a hacer es explicar qué es un sprint. En Scrum, en este proyecto, los equipos realizan pronósticos para completar una serie de historias de usuarios u otros elementos de trabajo, según sea específico el software y la manera en que lo necesites usar. Estos se utilizan en elementos de trabajo durante un periodo fijo conocido como sprint. En términos generales, los sprints normalmente se reúnen en equipo y se llega a un acuerdo temporal. Por ejemplo, si en tu sprint, junto con tu trabajo, tu product, tu líder, hacen una reunión y se ponen ustedes una meta. Por ejemplo, entregar cada 2 meses, cada mes, cada 15 días. Y en esa meta ustedes se van a proponer ciertos sprints, como aquí yo tengo uno ya realizado. Ustedes van a saber cuánto es su story time que manejan por su temporada. Para iniciar un sprint se debe asignar un nombre al sprint. Algunos equipos asignan el nombre al sprint en función de su objetivo. En caso de que coincidan los nombres de varias incidencias en el sprint, asignan un nombre en torno a ese tema. Por ejemplo, vamos a iniciar. Miren, aquí dentro del backlog, que viene siendo esta pestaña, podemos agregar temas epic. Estos temas epic son los más importantes, son temas importantes que de ahí se engloban varias tareas. Por ejemplo, yo aquí tengo uno que se llama mi perfil, uno que se llama mensajes privados, uno que se llama crear red de amigos y el de compartir información. Ya dentro de ustedes, de su tema, de su equipo, van a crear unos epics según lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, mencionamos que los epics se llaman referente a lo que se va a llamar tu tema o tu historia principal. Por ejemplo, podemos poner crear una base de datos del proyecto, y este va a ser el epic, el tema principal. Dentro de este tema ustedes pueden desarrollar varias tareas que se necesiten para cumplir este requisito. Por ejemplo, para crear una base de datos se necesita el tema de investigación, se necesita tener tablas de usuario, tener datos de la empresa, tener requerimientos. Todas esas tareas ustedes las agregan aquí y van a ser parte de este epic. Por ejemplo, aquí dentro de esto aquí podemos crear incidencias. Estas incidencias son como tareas principales, y estas tareas las podemos agregar a las epic. Por ejemplo, voy a agregar una tarea como la que les dije de la base de datos. Necesitamos definir y establecer requerimientos funcionales y no funcionales. Esta va a ser una incidencia. Ya que está cargada, podemos arrastrarla simplemente a una epic
y ya va a formar parte de él. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta incidencia está en el epic de crear una base de datos del proyecto. Si agregamos otra, por ejemplo, recibir información de la empresa, esta tarea también va a ser parte de crear una base de datos. Una vez asignadas aquí, le damos un clic y en la parte derecha tenemos lo que son las estadísticas. Por ejemplo, el sprint, podemos asignarle un sprint, el story point. Este hace referencia a los puntos que ustedes concuerden. Por ejemplo, en el primer sprint que ustedes hagan, por ejemplo, cada 15 días, ustedes van a ver cuántos puntos hacen cada sprint. Normalmente un equipo hace entre 30 a 40 puntos. Así que ustedes pueden hacer un sprint con un máximo de ese puntaje. Ustedes le pueden agregar aquí el story point estimado a esa tarea en específico. También pueden agregar etiquetas, asignar responsables en su equipo. Pueden cambiar la descripción del archivo, como vimos ahí, lo de yo quiero, cómo, para. Aquí le podemos agregar un story point. Por ejemplo, le voy a poner un 5. Acá teníamos otra. La otra que hicimos también hay que agregarle un story point. Por ejemplo, le agregamos un 15. Cerramos esto. Y en la parte de arriba, aquí podemos crear un sprint. Aquí yo ya tengo uno, lo podemos completar también. Por ejemplo, creamos un sprint. Este sprint, aquí le podemos cambiar las fechas. Por ejemplo, lo que les decía, puede ser un sprint de una semana, 2 semanas, 3 o 4 semanas, según acuerden ustedes. Por ejemplo, le vamos a dar un personalizado que inicie el día de hoy, el 30, que inicie a las 2:30, que es la hora de la que estamos actualmente, y le vamos a decir que finalice igual el 30, pero que finalice más tarde. Por ejemplo, vamos a decir que finalice a las 3 o 3:30. Lo actualizamos y este sprint se va a cumplir referente a esas horas. Por ejemplo, lo de crear una base de datos lo vamos a subir. Y si se fijan en este sprint ya tenemos un estimado de 15 puntos. Les digo, normalmente ustedes pueden asignarse según las tareas que hagan y cumplan por semana. Por ejemplo, yo voy a agregar uno de solamente 40 puntos. Aquí ya tengo 20, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, podemos agregar otro. Vamos a editar este. A este le voy a poner, por ejemplo, 18. Y ya una vez esto, voy a cerrar. Lo volvemos a agregar, subir. Y ya tenemos un sprint de 38 puntos. Es un aproximado
Por ejemplo, si mi límite es 40, no puedo exceder los 40 porque al final no vamos a terminar el sprint como debería de ser. Una vez ya aquí ya agregado el epic, que viene siendo esta, creadas las incidencias, asignado los story points y creado el sprint, nos podemos ir acá a esta parte, en la parte izquierda, y aquí tenemos un tablero que aquí se van a ver los sprints. Aquí vamos a actualizarlos. Aquí tenemos informes, los cuales nos van a permitir, por ejemplo, la gráfica de trabajo hecho, un diagrama de trabajo pendiente del sprint, información de velocidad, diagrama de flujo acumulado. Y aquí podemos ver también de la parte izquierda los mismos. Por ejemplo, nos vamos a de nuevo al backlog. Aquí iniciamos un sprint. Vamos a que cargue. Aquí ponemos la hora. Vamos a poner la hora de hoy para finalizar rápido y ver cómo va evolucionando. Vamos a ponerle de 2:30 a 3. 2:30 a 3 p.m. Lo vamos a guardar, le damos en iniciar. Ya una vez aquí nos muestra tareas en curso, tareas por hacer y tareas listas. Por ejemplo, aquí tengo esta tarea que todavía no se comienza. Si la pasamos aquí a listo, tenemos una incidencia lista y tenemos 3 incidencias en proceso. Si nos vamos a informes y abrimos un diagrama de trabajo pendiente de sprint, por ejemplo, aquí en la parte de la gráfica, el informe de trabajo completado, podemos ver lo que se va completando. En el gráfico de trabajo pendiente podemos bajar y ver la evolución, el informe de velocidad, el diagrama de flujo actualizado. Aquí comienza a subir porque eran las tareas que comenzamos a hacer, las tareas en curso. Si volvemos al proyecto y finalizamos todas, nada más arrastrando es la ventaja que te da, que nada más arrastrando se cambian las tareas. Nos vamos a ver informes de nuevo, vamos a diagrama de trabajo pendiente. Y aquí arriba, en la parte de arriba, podemos ver cómo llegó a su fin. Ya todo está terminado. En el diagrama de flujo acumulado, aquí vemos la tarea. Por ejemplo, completamos este. Vamos al backlog. Aquí lo que pasa es que no estaba finalizada una tarea.
Y aquí en la parte de mi perfil, como vieron, aquí se ve el avance de las tareas por medio del sprint. Como ven, ya está completado. Aquí tenemos otro Epic que tiene un avance como un 30%. Aquí tenemos otros Epic que no le hemos agregado un sprint y están en ceros. Por ejemplo, aquí en este de crear red de amigos que no hemos avanzado, podemos ver todos los detalles. Aquí en esta parte podemos agregar una descripción. Aquí hay unas tareas que fueron agregadas a esta Epic. Les digo, podemos agregar un responsable, unas etiquetas, una fecha de inicio, fecha de vencimiento. Aquí sale el que asignó la tarea. Cerramos esto, bajamos las tareas. Aquí en esta parte del backlog, aquí podemos crear las incidencias que necesitamos para nuestro proyecto. Aquí se encarga el product de asignar y remodelar todas las tareas, de checar que estén bien hechas. Podemos agregar todas las incidencias que tenemos planeadas, por ejemplo, para todos los 2 meses, que es la primera entrega que se hacen los proyectos. Y aquí el Product Owner se encarga de realizarlas, especificarlas, de asignar fechas, las prioridades. La prioridad es la que va aquí en este numerito, lo que es el Story Time Estimate. Esa es la prioridad, y la tarea que esté en la parte superior son las que se les da más prioridad, las que tienen más puntaje, las que son más importantes realizar. Y en sí esto es todo lo que tiene Jira. Es una muy buena manera de usar. Las actividades pasadas vimos lo que era Scrum y vemos lo que era Trello, pero Jira es un entorno, un software que te permite crear más instancias y tiene un ambiente muy intuitivo, es muy fácil de usar y te permite informes, códigos, hojas. O sea, Jira a mi parecer es mejor herramienta, te permite más cosas importantes que lo que fue Trello. También aquí tiene una opción que se puede vincular con Trello, puedes exportar e importar. Pero pues en sí eso sería todo de mi parte. Gracias.